La tormenta y el llamado. En una noche oscura, bajo un cielo cubierto de nubes turbulentas, los discípulos de Jesús remaban con fuerza sobre las agitadas aguas del mar de Galilea. Habían partido al anochecer, como su maestro les había ordenado, y ahora luchaban contra un viento contrario que los empujaba de un lado a otro. El sonido de las olas golpeando contra la barca llenaba el aire, y el agua salada salpicaba sus rostros mientras el miedo comenzaba a arraigarse en sus corazones. A lo lejos, un trueno resonó, y la lluvia comenzó a caer en ráfagas implacables. Los discípulos, acostumbrados al mar, sentían que esta tormenta no era como las demás. Parecía viva, como si las fuerzas de la creación misma conspiraran contra ellos. Las horas avanzaban, y con cada minuto que pasaba, su desesperación crecía. De repente, cuando la fatiga estaba a punto de vencerlos, uno de los discípulos gritó y señaló hacia el horizonte. Bajo la tenue luz de la luna, algo, o alguien, se acercaba hacia ellos, caminando sobre el agua. Era una figura envuelta en calma, majestuosa, avanzando como si el mar tempestuoso fuera un camino llano. Los discípulos, aterrados, gritaron: «¡Es un fantasma!». Mateo 14:26. El miedo se apoderó de ellos, pero entonces una voz clara y poderosa rompió la tormenta: «Tened ánimo. Yo soy, no temáis». Mateo 14:27. Era Jesús, su maestro, que desafiaba las leyes de la naturaleza al caminar sobre las aguas turbulentas. Pedro, el más impetuoso entre ellos, sintió su corazón arder con una mezcla de asombro y fe. «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Jesús, con una mirada llena de amor y confianza, respondió: «Ven». Reflexión. En esta página inicial, vemos cómo las tormentas de la vida pueden llenarnos de miedo y confusión, pero también son oportunidades para escuchar la voz de Jesús llamándonos a confiar en Él. Pregúntate, ¿cómo respondes cuando enfrentas el caos? Recuerda, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. El primer paso de F.E. Pedro, aún sentado en la barca, sintió una batalla interna en su corazón. Por un lado, el rugir del viento y el embate de las olas parecían gritarle que se quedara en el lugar seguro de la embarcación. Por otro, la voz de Jesús lo llamaba con una autoridad que atravesaba su miedo, invitándolo a dar el paso más audaz de su vida. Con el corazón latiendo con fuerza y los ojos fijos en su maestro, Pedro se levantó. Los otros discípulos lo miraban con mezcla de asombro y temor, incapaces de imaginar lo que estaba por hacer. Lentamente, Pedro colocó un pie fuera de la barca, sintiendo el agua bajo él. Contra toda lógica, el agua no lo hundió. Inspirado por la fe que brotaba en su interior, colocó también el otro pie, quedando completamente fuera de la seguridad de la barca. Y entonces sucedió lo imposible: Pedro estaba caminando sobre el agua. Cada paso que daba era un testimonio de su confianza en Jesús, de su disposición a dejar el control en manos de su Maestro. Mientras sus ojos permanecían fijos en la figura serena de Jesús, las olas y el viento parecían carecer de importancia. La tormenta aún rugía, pero Pedro caminaba como si el mar tempestuoso hubiera sido silenciado por el poder de Dios. Por fe Pedro avanzaba, testificando que nada es imposible para quienes confían plenamente en el Señor. Pero, al dar varios pasos hacia Jesús, Pedro comenzó a notar nuevamente la intensidad del viento. Sus ojos se desviaron por un momento de su Salvador, y el miedo llenó su corazón. En ese instante, la fe fue reemplazada por la duda, y Pedro comenzó a hundirse en las aguas tumultuosas. Al momento, Pedro clamó diciendo: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Su grito de auxilio fue un acto de humildad, un reconocimiento de que, sin Jesús, no podía hacer nada. Reflexión. Este momento nos recuerda que caminar en fe no significa que no enfrentaremos temores, sino que debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús para superar los desafíos. Pregúntate, ¿qué áreas de tu vida requieren que des un paso de fe? Recuerda, caminamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. El rescate divino. El agua se cerraba alrededor de Pedro mientras su cuerpo descendía lentamente en el mar embravecido. La tormenta, implacable, parecía burlarse de él por haber tenido la osadía de intentar lo imposible.
Pero en ese momento, mientras las olas amenazaban con tragarlo, Pedro hizo lo único que podía, clamó a Jesús. Su grito no fue elaborado ni poético, pero fue desesperado y sincero: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Entonces, con una rapidez que desafió el caos de la tormenta, Jesús extendió su mano y lo tomó, levantándolo del agua. Sus ojos, llenos de compasión y firmeza, se encontraron con los de Pedro. Y mientras lo sostenía con seguridad, Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. El reproche de Jesús no fue severo, sino lleno de amor. No le reprochaba haber intentado caminar sobre el agua, sino haber permitido que la duda eclipsara su fe. A pesar de sus vacilaciones, Jesús no dejó que Pedro pereciera. En medio del viento y las olas, su presencia era un recordatorio de que incluso cuando fallamos, su gracia es suficiente para sostenernos. Mientras ambos regresaban a la barca, algo asombroso sucedió: la tormenta cesó. El viento se calmó, y las aguas se aquietaron en un instante, como si el mar mismo se hubiera inclinado ante la autoridad del Hijo de Dios. Los discípulos, atónitos, cayeron de rodillas y dijeron: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Mateo 14:33. Reflexión: este momento nos enseña que, aunque nuestra fe a veces sea débil, el Señor siempre está dispuesto a rescatarnos cuando clamamos a Él. Pregúntate: ¿qué áreas de tu vida necesitan que extiendas tu mano hacia Jesús y confíes en su poder para salvarte? Recuerda, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Salmo 145:14. Lecciones en la calma. De regreso en la barca, Pedro estaba empapado, pero su mente era un torbellino aún más intenso que la tormenta que acababa de cesar. El mar ahora estaba sereno, casi como si no hubiera habido ninguna tormenta momentos antes. Sus compañeros discípulos estaban inclinados en adoración, impresionados por lo que acababan de presenciar. Pero Pedro, aunque agradecido por haber sido rescatado, reflexionaba profundamente sobre lo que había sucedido. Miró a Jesús, quien permanecía en la barca con una tranquilidad imperturbable. Las palabras del Maestro resonaban en su mente: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Pedro sabía que había comenzado a caminar sobre el agua gracias a la fe que ardía en su corazón al escuchar la invitación de Jesús. Sin embargo, también sabía que fue el miedo, nacido de su entorno, lo que lo hizo hundirse. Jesús, conociendo los pensamientos de Pedro, le dijo con un tono gentil pero firme: «Pedro, la fe no es un momento, es un caminar constante. No es la ausencia de tormentas lo que te sostiene, sino mantener tus ojos en mí, aún en medio de ellas». Estas palabras tocaron el alma de Pedro profundamente, y sintió tanto consuelo como desafío. Comprendió que su fe debía ser más que una chispa momentánea, debía convertirse en un fuego constante que no titubeara ante los vientos y olas de la vida. Porque la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. El resto de los discípulos, inspirados por lo ocurrido, comenzaron a dialogar entre ellos sobre el poder de Jesús y lo que significaba confiar en Él. Algunos hablaban de cómo no habían reconocido a Jesús al principio, debido al temor que cegó sus ojos. Otros alababan a Pedro por su valentía al salir de la barca, aunque sabían que también ellos habían tenido la oportunidad de hacerlo, pero no lo hicieron. Reflexión: esta parte de la historia nos invita a pensar sobre la naturaleza de nuestra fe. ¿Es un destello pasajero o una luz constante en nuestra vida? La experiencia de Pedro nos enseña que incluso si fallamos, Jesús está siempre dispuesto a extender su mano para levantarnos. Pregúntate: ¿qué tormentas de la vida te han hecho apartar la mirada de Jesús? Recuerda, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. La calma que revela. La tormenta ya había quedado atrás, y el mar de Galilea estaba tan tranquilo como un espejo en una noche sin viento. En la quietud, Pedro aún sentía el latir acelerado de su corazón, recordando el instante en que Jesús lo sostuvo en sus brazos mientras se hundía. A pesar de su breve hundimiento, algo había cambiado profundamente en él. Entendía ahora que la fe no era una armadura que lo protegía de toda incertidumbre, sino una brújula que debía seguir, incluso en las peores tormentas. Jesús, con su característica calma,
observaba a Pedro con una mirada que no juzgaba, sino que enseñaba. Rompió el silencio y dijo a todos en la barca: la fe, como una semilla de mostaza, puede mover montañas. Pero si permitís que el temor eche raíces, vuestra fe será ahogada. Parafraseando Mateo 17:20. Sus palabras resonaron profundamente en los corazones de los discípulos, quienes aún estaban de rodillas adorándole como el Hijo de Dios. Pedro, visiblemente emocionado, rompió su silencio. Señor, dijo, yo quise confiar, pero me fallé a mí mismo. El miedo me venció. Jesús sonrió suavemente y le respondió: Pedro, no se trata de no fallar. Se trata de mirar siempre hacia mí, incluso cuando caigas. Yo soy tu fuerza cuando la tuya se agota. Las palabras de Jesús no solo fueron para Pedro, sino para todos los discípulos en la barca, por extensión, para todos aquellos que alguna vez enfrentarían tormentas en sus vidas. La lección era clara: la fe no es la ausencia de tropiezos, sino la decisión de levantarse y seguir confiando en Jesús, una y otra vez. Dios es fiel. No permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. En la tentación, os dará también la salida. 1 Corintios 10:13. La luz de la luna iluminaba el rostro tranquilo de Jesús mientras la barca se deslizaba suavemente hacia la orilla. Los discípulos permanecieron en silencio, cada uno reflexionando sobre lo que había aprendido esa noche. Pedro, en particular, entendía que este momento quedaría grabado en su corazón como un recordatorio constante de la gracia y la fidelidad de su Maestro. Reflexión: a veces, nuestras mayores lecciones vienen después de nuestras caídas. Pedro aprendió que la fe no es perfecta, pero siempre puede crecer si mantenemos nuestros ojos en Jesús. Pregúntate: ¿qué lecciones puedes extraer de tus propios tropiezos? Recuerda, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Fe compartida. Cuando la barca finalmente alcanzó la orilla, el primer rayo del alba comenzaba a iluminar el horizonte. Los discípulos, aún conmocionados por lo que habían vivido durante la tormenta, comenzaron a compartir entre ellos sus pensamientos y emociones. Aunque cada uno de ellos había permanecido en la barca, observar a Pedro caminar sobre el agua y ser rescatado por Jesús dejó una huella imborrable en sus corazones. Juan, siempre contemplativo, habló primero: ¿os habéis dado cuenta de que no fue la tormenta lo que hizo que Pedro se hundiera, sino su duda? La tormenta nunca tuvo poder sobre él mientras miraba a Jesús. Andrés, quien conocía bien a su hermano Pedro, asintió y añadió: creo que lo que vimos no solo fue un milagro, sino una enseñanza para todos nosotros. La fe no depende de nuestras circunstancias, sino de en quien confiamos. Jesús los escuchaba mientras reflexionaban, dejando que sus palabras fluyeran como una corriente de agua viva que les permitiera crecer en su comprensión. Finalmente, con una voz suave pero firme, les dijo: os dije antes que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais mover montañas. Hoy habéis visto lo que puede suceder cuando vuestra fe está anclada en mí. Pero también habéis visto lo que ocurre cuando permitís que el temor os aleje. Los discípulos, impactados por sus palabras, guardaron silencio. Pero en ese momento no era un silencio de incomodidad, sino uno lleno de reverencia y reflexión. Cada uno de ellos pensaba en las tormentas que enfrentaba en su propia vida y en cómo, como Pedro, podían confiar en Jesús para caminar sobre sus propios mares turbulentos. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55 horas y 22 minutos. La lección de la noche no era solo para Pedro, sino para todos ellos. Era un llamado a confiar más profundamente en Jesús, no solo cuando el mar estaba en calma, sino especialmente en los momentos de tormenta. También era una invitación a ser testigos no solo de los milagros de Jesús, sino también de su capacidad para redimir incluso nuestras dudas y fallos. Reflexión: esta página de la historia nos enseña que la fe no es un viaje en solitario. Como los discípulos, podemos aprender unos de otros y ser fortalecidos por el testimonio de quienes han caminado con Jesús. Pregúntate: ¿a quién puedes compartir tu fe para alentarle en sus propias tormentas? Recuerda, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. La fe más allá del temor. Mientras el sol ascendía y llenaba el cielo con luz,
los discípulos seguían reflexionando sobre la extraordinaria experiencia que habían vivido. Pedro, aunque aún conmovido por haber caminado sobre el agua y luego haber dudado, sentía un nuevo fuego en su corazón, el deseo de entender más profundamente lo que significaba confiar plenamente en Jesús. Jesús, sentado en la barca con ellos, comenzó a hablar de una manera que penetraba en el alma. La tormenta que enfrentasteis esta noche no fue solo una prueba de vuestras fuerzas, sino una revelación de vuestra fe. Cada uno de vosotros se enfrenta a mares tempestuosos en su vida, temores, dudas, pruebas. Pero recordad esto: yo soy el que calma las tormentas y nunca os abandonaré. Pedro, conmovido por estas palabras, se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cómo puedo mantener mi mirada fija en ti, incluso cuando el viento sea fuerte y las olas altas? Jesús le respondió con una sonrisa serena: Pedro, la clave está en no depender de tus propias fuerzas. Conóceme más cada día, busca mi palabra y confía en que nunca te dejaré, incluso cuando tropieces. Estas palabras resonaron no solo en Pedro, sino en todos los discípulos. Comprendieron que la fe no se trataba de tener todas las respuestas o de nunca tener miedo, sino de volver siempre al único que tiene el poder de sostenerlos. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. En aquel momento, las lecciones de la tormenta se convirtieron en un símbolo de la relación de Jesús con sus discípulos. Les enseñó que, mientras vivieran en este mundo, enfrentarían dificultades, pero también les prometió que su presencia sería constante, como un ancla para sus almas. Reflexión: esta etapa nos recuerda que la fe no es la ausencia de temor, sino la presencia de confianza en Jesús. Incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos mirar hacia Él y encontrar fuerza para avanzar. Pregúntate: ¿cómo puedes anclar tu fe más profundamente en Jesús? Recuerda: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27:1. Una lección para el mundo. Al llegar a la orilla, los discípulos descendieron de la barca en silencio, cada uno envuelto en sus propios pensamientos. Lo que acababan de experimentar no era solo un milagro, sino una verdad más profunda sobre la naturaleza de su Maestro y el llamado a vivir una fe audaz. Pedro, en particular, sentía un nuevo sentido de responsabilidad. Lo que había aprendido esa noche debía compartirse con otros. Jesús, observando el horizonte iluminado por el amanecer, reunió a sus discípulos a su alrededor y les habló con calma: lo que vivisteis en el mar no fue solo para vosotros, sino para que testifiquéis de mi poder y de mi amor. Muchos enfrentarán tormentas en sus vidas y necesitarán saber que siempre estoy con ellos, incluso cuando las olas parezcan insuperables. Pedro levantó la vista, todavía con la imagen de las aguas turbulentas en su mente, y preguntó: Señor, ¿cómo podremos ayudar a otros a confiar en ti como tú me ayudaste a mí? Jesús respondió: vivid lo que habéis aprendido. Mostrad con vuestras vidas que la fe no se trata de no caer, sino de saber a quién acudir cuando caéis. Sed luz en medio de las tormentas de otros, recordando siempre que yo soy el que calma el viento y las olas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Las palabras de Jesús comenzaron a transformar el corazón de los discípulos. Entendieron que el llamado a seguirle no era solo para ser testigos de sus milagros, sino para compartir su esperanza con el mundo. La experiencia en el mar, con todas sus pruebas y lecciones, era un reflejo de lo que significaba vivir con fe, una constante decisión de confiar en Jesús, incluso en medio de la incertidumbre. Mientras comenzaban a caminar juntos hacia el próximo pueblo, Pedro sintió una renovada determinación. Aunque había dudado y caído, sabía que esa experiencia lo había fortalecido y que su historia sería una herramienta para fortalecer la fe de otros. Reflexión: este capítulo nos recuerda que nuestras experiencias con Dios no son solo para nuestro beneficio, sino para que podamos compartirlas con otros. Cada prueba que enfrentamos y superamos se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Pregúntate: ¿cómo puedes usar tus experiencias para alentar a quienes enfrentan sus propias tormentas? Recuerda: y confortad a los de poco ánimo, sostened a los débiles, sed pacientes para con todos.
1 Tesalonicenses 5:14. Transformados por la experiencia. Los discípulos continuaban su camino hacia el siguiente pueblo, todavía impactados por la lección que habían aprendido en el mar. La experiencia había dejado una huella en cada uno de ellos, no solo por el milagro de ver a Pedro caminar sobre el agua, sino por la revelación del carácter de Jesús, su poder, su compasión y su constante disposición para rescatarlos incluso en sus fallos. Pedro caminaba ligeramente detrás de Jesús, reflexionando profundamente sobre lo que había sucedido. En su mente, repasaba no solo el momento en que comenzó a caminar sobre el agua, sino también el instante en que sus ojos se apartaron de Jesús y el miedo lo venció. Sin embargo, lo que más le conmovía era el recuerdo de la mano de Jesús extendiéndose para salvarlo, con una mezcla de firmeza y amor incondicional. Juan, siempre sensible a las emociones, se acercó a Pedro y dijo: «Hermano, aunque dudaste por un momento, no olvides que caminaste sobre el agua». ¿Quién más puede decir eso? Pedro sonrió débilmente y respondió: «Caminé, sí. Pero fue él quien me sostuvo. Fue él quien calmó las aguas. Sin él, habría sido imposible». Jesús, que había estado escuchando en silencio, se giró y miró a Pedro con una calidez que irradiaba seguridad. «Pedro», dijo, «recuerda esto, no es la ausencia de duda lo que define la fe, sino la decisión de confiar en mí, incluso cuando tus fuerzas fallan. Lo que viste en el agua no es solo para tu enseñanza, sino para que lo compartas con otros. Muchos necesitarán escuchar esta historia para saber que yo soy su refugio en la tormenta. El Señor es bueno, es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en Él confían». Nahum 1:7. Las palabras de Jesús resonaron en el grupo. Los discípulos comenzaron a darse cuenta de que esta experiencia no solo había fortalecido su relación con Jesús, sino que también los estaba preparando para el propósito más grande que les esperaba: llevar el mensaje de esperanza y salvación a un mundo que enfrentaba sus propias tormentas. Pedro, ahora lleno de una renovada determinación, entendió que su momento de caminar sobre el agua no era un fracaso, sino una lección. A veces, incluso los tropiezos pueden ser usados por Dios para formar un carácter más fuerte y una fe más profunda. Esa experiencia sería su testimonio, una prueba de que Jesús nunca abandona a los que claman a Él. Reflexión: todos enfrentamos momentos en los que sentimos que nos estamos hundiendo bajo el peso de nuestras dudas o circunstancias. Pero como Pedro, podemos encontrar esperanza en la certeza de que Jesús siempre estará allí para levantarnos. Pregúntate: ¿cómo puedes usar las lecciones de tus propios desafíos para fortalecer tu fe y la de otros? Recuerda, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. El eco de la esperanza. Mucho tiempo después de aquella noche inolvidable en el mar de Galilea, Pedro, ahora un hombre mayor y líder en la Iglesia de Cristo, solía compartir la historia de cómo caminó sobre el agua. Lo hacía no para jactarse, sino para testificar sobre el poder de la fe y la infinita gracia de Jesús. Sus palabras resonaban profundamente en quienes lo escuchaban, especialmente cuando decía: «Sí, dudé, pero Jesús me rescató. Y si Él lo hizo conmigo, también lo hará contigo». Pedro había aprendido que su experiencia no era solo un evento único, sino un reflejo del caminar cristiano. Cada creyente enfrentaría tormentas, momentos en los que las olas del miedo, la duda o las circunstancias parecerían abrumadoras. Pero la lección era clara: mientras mantuvieran sus ojos en Jesús, no había nada que no pudieran superar. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. La historia de Pedro caminando sobre el agua se convirtió en un símbolo eterno de esperanza, no solo para aquellos primeros creyentes, sino para generaciones posteriores. A través de los siglos, el testimonio de Pedro ha inspirado a innumerables personas a confiar en Jesús en medio de sus propias tormentas. Ha sido un recordatorio constante de que el Señor no solo camina sobre el agua para mostrarnos su poder, sino también para extender su mano y levantarnos cuando caemos. Para Pedro, aquella noche en el mar fue el comienzo de una fe más madura, una fe que lo llevaría a proclamar el Evangelio con valentía, incluso ante la adversidad. Fue un recordatorio de que Jesús no solo calma las tormentas externas, sino también las internas, transformando nuestras dudas en confianza y nuestras caídas en victorias. Reflexión final:
la vida de fe no es un camino sin desafíos, pero la historia de Pedro nos enseña que cada tropiezo puede ser una oportunidad para crecer y acercarnos más a Jesús. Mientras enfrentamos nuestras propias tormentas, podemos recordar que el Señor siempre está cerca, extendiendo su mano para rescatarnos. Pregúntate, ¿dónde necesitas hoy confiar más en Jesús? Recuerda, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6